Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10, edición mediodía. Les saludamos con mucho gusto Daniela, Obando Estrella, Richly Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachas. Amigos televidentes, gracias por preferir informarse con nosotros. Daniela Obando da inicio. La Organización de Estados Americanos programó una sesión virtual este próximo 15 de junio para abordar la actual situación de Nicaragua. Geraldine Domínguez con el reporte completo. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha programado sesión virtual para este próximo 15 de junio para abordar la situación de Nicaragua de acuerdo a la solicitud de las misiones permanentes de los países de Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Canadá. Por la presente, sometemos a la consideración del Consejo Permanente en la referida sesión extraordinaria el proyecto de resolución adjunto titulado La situación en Nicaragua, indicó también la misión de Canadá y resto de países sobre la reunión. El proyecto de resolución aún no se conoce, pero Canadá solicitó que se tradujera y distribuyera entre los Estados miembros. En esta sesión se discutirá el proyecto de resolución que podría aplicársele a Nicaragua respecto al contexto actual, dada la exposición que hiciera el secretario de esa organización, Luis Almagro, señalando la ruptura del orden constitucional de Nicaragua. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La esposa de José Palé aseguró que la reciente detención del político de 68 años de edad complicaría su estado de salud. Christopher Guevara nos continúa informando. Gilma Erdocia, esposa del político José Palé, a través de un video mostró su preocupación ante la salud del dirigente opositor al gobierno de Daniel Ortega, quien tiene 68 años de edad y fuera detenido este miércoles último en su casa ubicada en la ciudad de León. Soy Gilma Erdocia, esposa de José Palé. Estoy terriblemente preocupada por él. Tiene problemas del corazón, es hipertenso, es diabético, padece de glaucoma, tiene apnea del sueño, problemas de la columna y otros males, incluyendo su obesidad. Su salud es precaria y puede deteriorarse muchísimo en régimen carcelario. La angustiada señora agradeció las muestras de apoyo para con su esposo, quien es investigado por supuestamente realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, asimismo por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras. Agradezco las oraciones y apoyo y las palabras de aprecio que mi familia y yo hemos recibido. El estado de salud de Palé podría complicarse por ser un señor de la tercera edad y batallar con enfermedades, entre ellas cardíacas, aseguró Erdocia. Christopher Guevara, Acción 10. Senadores estadounidenses solicitan al presidente Joe Biden revisar la participación continua de Nicaragua en el DR-CAFTA e investigar los activos y tenencias del ejército de Nicaragua en Estados Unidos. Senadores de las cámaras de republicanos y demócratas enviaron una carta al presidente norteamericano Joe Biden para que tome a la brevedad medidas económicas y políticas contra el gobierno de Ortega Murillo ante la redada de candidatos presidenciales, la impunidad de más de 300 muertos y más de 120 reos políticos. Solicitaron además investigar en Estados Unidos los fondos, activos y tenencias de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, y al respecto se refiere el exgeneral Hugo Torres. El ejército tendría que estar preocupado desde el momento en que fue sancionado el director del IPSM, que es el instituto que maneja los fondos de pensiones de los oficiales, del personal del ejército, y por lo tanto que maneja el dinero y mueve ese dinero de esos fondos en la bolsa de valores, en Estados Unidos, en las distintas empresas que tiene el ejército, en la construcción, en ferretería, etc. Deberían de estar preocupados porque creo que más que el interés de sancionar al director del IPSM, lo que están haciendo, en este caso el gobierno norteamericano, es enviar un aviso a la institución militar que debe ser atendido, creo yo. Que el gobierno norteamericano también revise el Tratado de Libre Comercio, que como requisito fundamental es democracia, así como respeto a los derechos humanos.
Es impresionante cómo la escalada represiva del régimen ha concitado no solo la atención internacional y el repudio, sino el cerrar filas de las instituciones más relevantes internacionales como la OEA, la Unión Europea, gobiernos tan prestigiados como el de Canadá, gobiernos de América Latina, partidos políticos, grupos de expresidentes, Naciones Unidas, que ya puso la atención en Nicaragua, e inclusive organizaciones de la izquierda latinoamericana como el Frente Amplio de Uruguay, u otro tipo de organizaciones como la Unión Cívica Radical de Argentina, señalando la represión y exigiendo el cese de la misma y la libertad de los presos políticos, tanto los precandidatos a la presidencia, las figuras connotadas apresadas últimamente y los más de 120 presos políticos que guardan cárcel desde hace meses. Además, solicitaron utilizar las herramientas disponibles en la sección 5 de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua del año 2018 y la Orden Ejecutiva 13851 para responsabilizar si existen evidencias de participación en actos de corrupción y otros abusos, incluyendo a diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Con cámara de Erasmo Hernández, José Afran Sánchez, Acción 10. Hacemos nuestra primera pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Cámaras empresariales centroamericanas solicitan a las autoridades de Nicaragua la liberación de José Adán Aguerri, expresidente del COSEP y actual presidente del Comité Consultivo de Integración Económica, así como la liberación del resto de opositores. Jimmy Romero nos cuenta mucho más. Distintas cámaras empresariales de la región emitieron comunicados de protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, exigiendo la liberación de los 4 precandidatos presidenciales detenidos arbitrariamente por la Policía Nacional, así como la de José Adán Aguerri, actual presidente del Comité Consultivo de Integración Económica CIE y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. FECAICA, como miembro del Comité Consultivo de la Integración Económica, demanda al gobierno de Nicaragua la inmediata liberación de José Adán Aguerri, presidente de un órgano regional creado por los instrumentos legales de Centroamérica, señaló ese organismo que aglutina a más de 720 empresas industriales de la región en una declaración. Aguerri, quien es presidente de dicha organización empresarial, fue arrestado la noche de este martes en su residencial y trasladado a una celda preventiva de auxilio judicial, conocida como El Chipote, bajo la acusación de incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, según la Policía Nacional. El sector industrial regional, representado por FECAICA, también hizo un llamado a la liberación de todos los presos políticos y exigió al gobierno que se comprometa a asegurar las garantías democráticas para la realización de un proceso electoral libre, justo, transparente, competitivo y observado en noviembre próximo. Condenamos los hechos ocurridos en Nicaragua, incluida la detención de 4 aspirantes opositores a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, los cuales atentan contra el desarrollo del país, causando inestabilidad económica, política y social. Expresaron en su comunicado el total respaldo al sector privado y a toda la población nicaragüense. Manifestaron también que continuarán vigilantes de las acciones que ocurren en el país, ya que el futuro de Nicaragua está siendo amenazado y la región podría sufrir consecuencias. Poner en riesgo la certeza jurídica del país traerá graves consecuencias, afectando directamente el empleo y la inversión, elementos indispensables para la recuperación económica del país y el intercambio comercial de la región. Además de FECAICA, se le suma otros comunicados, como es el caso del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Cámara de Industrias de Costa Rica, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, entre otras, que condenaron las nuevas acciones gubernamentales y demandaron que prevalezca la democracia en Nicaragua. Jimmy Romero, Acción 10. Gobierno de Argentina demandó ese viernes al presidente Daniel Ortega la inmediata liberación de los aspirantes a la presidencia, líderes opositores y presos políticos. La información completa a cargo de la periodista Geraldine Domínguez.
Presidente argentino Alberto Fernández se suma a la demanda de la liberación de los precandidatos a la presidencia y demás líderes opositores nicaragüenses que han sido apresados en cascada, así como a los demás reos políticos. En el medio de comunicación argentino Infobae se publicó que el mandatario Fernández diseñó una jugada diplomática para lograr la libertad de los principales opositores al gobierno de Ortega, como paso previo a una hoja de ruta que debería desembocar en elecciones libres, transparentes y con observadores internacionales. Infobae también reveló que el presidente de España, Pedro Sánchez, avaló al concluir su gira por América Latina un documento público que fue compartido por Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Esa posición multilateral liderada por el presidente español expresa su profunda preocupación por las recientes acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua contra importantes líderes de la oposición del país, las cuales atentan contra el libre ejercicio democrático. Instó a su inmediata liberación y a la restitución de los derechos políticos de Nicaragua. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Ministerio de Relaciones Exteriores de Centroamérica, República Dominicana y España solicitaron también al gobierno de Nicaragua la liberación de líderes opositores y la restitución de sus derechos políticos. Cancillería de Costa Rica, a través de su cuenta Twitter, dio a conocer la posición de ministros de Relaciones Exteriores de países centroamericanos, República Dominicana y España, respecto a su preocupación por las acciones recientes que ha tomado el gobierno de Nicaragua contra líderes de la oposición en el país. Los ministros expresan que se está atentando contra el libre ejercicio democrático e insta a la inmediata liberación de los opositores y la restitución de sus derechos políticos. Recuerdan a Nicaragua su obligación en los derechos internacionales, en particular los derechos humanos. Señalan que el pueblo de Nicaragua merece la garantía de unas elecciones justas, libres, transparentes, inclusivas y con observación internacional. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La activista de derechos humanos Aide Castillo afirma que la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua podría darse antes de los comicios de noviembre próximo. Jimmy Romero nos cuenta más. La activista de derechos humanos Aide Castillo considera que existen grandes posibilidades para que Nicaragua sea suspendida como país miembro de la Organización de Estados Americanos, con tan solo reunir el voto de mayoría simple. Por el recrudecimiento de las políticas represivas del presidente Daniel Ortega contra opositores, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha convocado para el 15 de junio una sesión extraordinaria para abordar la situación del país y así la Asamblea General tome la decisión de aplicar o no el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Yo creo de que ellos pueden analizar diferentes opciones, porque también, si bien es cierto lo que está en curso es el artículo 20, también el artículo 19 para aplicarlo no se requiere digamos 24 votos, sino que se podría separar al Estado de Nicaragua de todos los órganos de la OEA con una mayoría simple, en este caso del Consejo Permanente. Pero en este sentido lo que queremos decir es que la OEA está a prueba. Castillo, durante el segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, expuso que ante la preocupación que existe a nivel internacional sobre la alteración del orden constitucional en Nicaragua y las violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales, el proceso de suspensión podría darse antes de las elecciones del 7 de noviembre, si existe plena voluntad del Consejo Permanente de la OEA. Aquí depende de la voluntad política de la Organización de Estados Americanos, de la Presidencia del Consejo Permanente, de la Secretaría General y principalmente
de todos los estados nacionales, que son los que conforman la máxima instancia de toma de decisiones, pero que también el Consejo Permanente puede perfectamente. ¿En qué sentido? Porque ya la Asamblea General desde Medellín reconoció que en Nicaragua hay un rompimiento del orden constitucional, que son los principales argumentos que plantea el artículo 19, 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana. En la historia de este órgano político internacional, solamente 2 naciones han sido suspendidas: Cuba en 1962 y Honduras en el año 2009, trayendo consigo consecuencias en materia económica y política. En el caso de Nicaragua, se necesitarían 24 votos para su salida. Desde el 2018, por la represión gubernamental, Ortega ha sido señalado de violador de los derechos humanos y por cometer crímenes de lesa humanidad contra manifestantes. Jimmy Romero, Acción 10. Conferencia Episcopal de Nicaragua se pronuncia a través de un comunicado en torno a los recientes acontecimientos registrados en el país y solicitan para Nicaragua un proceso democrático. Valesca Rivera nos amplía. Ante el señalamiento que hiciera la vicepresidenta Rosario Murillo a la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal emitió este viernes un comunicado en el que piden no se institucionalice la detención de opositores, el asedio y hostigamientos políticos. Piden un sistema democrático y la división de poderes del Estado. Rechazan todo aquello que pretenda dañar la paz, fundamentada en la justicia y el respeto a los derechos humanos. Destacan que es necesario no olvidar y volver la mirada hacia atrás a las personas que sufren por un familiar asesinado, desaparecido, perseguido o privado de libertad. Monseñor Carlos Avilés, de la Comisión de Paz y Justicia, insiste en que ante esta situación no podemos quedarnos de brazos cruzados. Esa línea que nosotros alentamos desde el Evangelio a la gente para que no pierdan la esperanza y que también actúe de acuerdo, con coherencia al Evangelio, en ese sentido de preocuparse por el prójimo, preocuparse por el hermano, por lo que está pasando. Ese sería sobre todo el mensaje y a participar. No descartan acciones contra la Iglesia, aunque aseguran no tener nada que esconder. No se manejan grandes cantidades de dinero en la Iglesia. La Iglesia refleja, gracias a Dios, lo que es el pueblo. Y si el pueblo hoy está pobre, oprimido, manos arriba, así está la Iglesia. No tenemos ningún privilegio, no tenemos... en ese sentido, igual, cuando las leyes son arbitrarias, cuando las leyes solamente se utilizan para justificar acciones criminales, como estas últimas leyes que se publicaron el año pasado, no sé si fue el año pasado, este año, lógicamente que te pueden acusar de cualquier cosa y decirte e inventarte cualquier cosa. Como no hay institucionalidad, como el sistema judicial está corrupto, te pueden acusar y encarcelar. Esto no es de ahorita, esto es de hace mucho tiempo. En reiteradas ocasiones en la última semana se ha mencionado en medios oficialistas a sacerdotes. La Iglesia Católica sigue firme en su posición desde el 2018. Con imágenes de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Damos espacio a nuestros anunciantes, ya volvemos. Aumenta a 6 el número de precandidatos detenidos mismos que a través del Ministerio Público y el Poder Judicial serán enjuiciados por diversos delitos. 3 de estos acusados de provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Michelle Polanco Alvarado nos cuenta más. La primera candidata en ser detenida fue Cristiana Chamorro. Chamorro es precandidata presidencial independiente. Fue detenida el 2 de junio de este año y se le está juzgando por falsedad ideológica, gestión abusiva en concurso real con lavado de dinero. Tiene como medida cautelar el arresto domiciliar.
Junto a Cristiana Chamorro fueron detenidos 2 ex colaboradores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el contador general Marcos Fletes y el administrador financiero Walter Gómez. Ambos se les realizó audiencia preliminar en la cual la judicial les dio prisión preventiva y amplió el periodo de investigación hasta por 90 días más. En el caso de Chamorro Barrios, 2 periodistas y un abogado, María Lili Delgado, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, tienen como medida precautelar restricción migratoria. Se les prohibió concurrir a determinadas reuniones y lugares y comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados. Tras su regreso de un viaje por los Estados Unidos, el catedrático, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz, fue detenido por la policía en el aeropuerto Augusto C. Sandino. Cruz es precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Fue detenido el 5 de junio. Los cargos por los cuales fue detenido son provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. La medida cautelar impuesta es la prisión preventiva. Cruz fue el primero en ser señalado por el delito contemplado en la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, aprobada en enero. La jueza del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencias admitió la solicitud de ampliar el plazo para la detención e investigación hasta 90 días. En la audiencia no estuvo presente el defensor del precandidato presidencial, Elton Ortega. Félix Maradiaga es el precandidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Fue detenido el 8 de junio. Los cargos que le imputan son la provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Tiene como medida cautelar la prisión preventiva. El precandidato a la presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, se convirtió en el tercer aspirante opositor detenido por las autoridades policiales. El arresto se produjo cuando el político iba de camino a casa luego de haber atendido a su cita con la Fiscalía General, donde fue interrogado durante casi 3 horas. Juan Sebastián Chamorro, el precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, fue detenido el 8 de junio de 2021. Los cargos que se le imputan son provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Tiene como medida cautelar la prisión preventiva. Chamorro fue detenido la noche de este martes 8 de junio por la policía que allanó su vivienda. La detención de Chamorro ocurrió el mismo día que fue detenido el también precandidato opositor Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Chamorro estaba citado este miércoles 9 de junio por el Ministerio Público, quien aseguró lo entrevistaría sobre una causa denominada FUNIDES. Esto en relación a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, de la que fue director ejecutivo hasta 2018. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Monitoreo Azul y Blanco informa sobre el hostigamiento por agentes de la Policía Nacional en contra de al menos 1,000 personas opositoras. Michelle Polanco Alvarado nos cuenta más. Según el informe de Monitoreo Azul y Blanco, en el periodo de noviembre 2020 a abril de 2021 se denunciaron 1.150 casos de hostigamiento, 161 detenciones, 137 judicializaciones y 112 amenazas contra opositores, siendo el hostigamiento la manera de represión más usada. El compendio de lo que hemos nosotros logrado recabar durante estos 6 meses. Como les dije anteriormente, es un estudio que se ha hecho entre noviembre del 2020 a abril del 2021, que son las fechas conmemorativas de la insurrección de abril, ¿verdad? El comportamiento de los hostigamientos, en el acumulado de hostigamientos, tenemos que para noviembre de 2020 teníamos una incidencia de 178 casos, contra 384 casos que arroja abril de 2021, siempre pues en estas fechas conmemorativas. 3 de cada 5 de los incidentes registrados involucran algún tipo de hostigamiento, siendo esta la forma de represión más usada en el periodo de estudio. Los hostigamientos no son aislados, generalmente, como dijimos anteriormente, van acompañados de otras formas de violencia, que son amenazas, agresiones o detenciones arbitrarias. En el caso del hostigamiento a opositores, el 31% de las denuncias fueron frecuentes y en un 57% ocasionales. Entonces, por muy repetitivo que parezca, por muy aburrido que parezca, no invitamos a la población
que puede ver este informe a que no desista y que siga reportando los incidentes independientemente sea, para poder tener nosotros un dato más cerca de lo que está sucediendo en Nicaragua con esto del hostigamiento, ¿verdad? Ahora la frecuencia promedio, cada víctima reportó al menos 4 incidentes. La cantidad mínima de incidentes reportados fue 1. La cantidad máxima fue de 37 hostigamientos hacia la misma persona o familia. Un dato a resaltar es que el 90% de los casos de hostigamiento fueron cometidos por la policía. En el 90% de los casos, quienes son los perpetradores del hostigamiento es la Policía Nacional, seguido del 6% de parapolicías, simpatizantes del FSLN en el 1.2%, ente estatal 1.1%, ejército 0.1% y en el penitenciario 0.1%. ¿Qué significa esto? Que la policía está presente, es una actividad sistemática, ¿verdad? Es un hostigamiento, es la principal forma represiva que el Estado ha usado, ¿verdad? Para poder amedrentar a la población opositora en Nicaragua. Entonces hay sistematicidad y generalización en todos los casos. Según el informe brindado, el objetivo del hostigamiento es romper la capacidad de respuesta individual. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Abogado y familiares de Violeta Granera, miembro de la UNAP, conocieron de manera extraoficial que fue llevada a audiencia preliminar este pasado jueves, a quien también se le dictó 90 días de prisión preventiva. El desarrollo de esta noticia con Valesca Rivera. Extraoficialmente, los familiares y el abogado de Violeta Granera, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, conocieron que presuntamente fue llevada a audiencia preliminar este jueves en horas de la tarde en los juzgados de Managua. De acuerdo a la información, a ella se le dictó 90 días de prisión preventiva bajo el régimen de casa por cárcel. Su abogado defensor, que no ha tenido comunicación con Granera, espera que el Ministerio Público emita un comunicado brindando detalles sobre el avance de su caso y se le permita la representación legal de ella. Granera fue detenida el pasado martes en su vivienda y golpeada por agentes de la policía, según el relato de sus parientes. Sin embargo, permanece estable de salud. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Insólitamente, tras ser liberada hace 2 meses, el Tribunal de Apelaciones confirma sentencia de 13 años de cárcel por terrorismo, entre otros delitos, a la reconocida Celia Cruz. Más detalles con José Abraham Sánchez. En una acción de replay, el Tribunal de Apelaciones de Managua confirmó la sentencia de 13 años de cárcel para el ciudadano opositor azul y blanco de la isla de Ometepe, conocido como Celia Cruz, cuando este ya tenía 2 meses de estar libre por orden presidencial, junto a 4 ciudadanos más. Esta representación legal recibió una notificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde confirman la sentencia a 13 años de prisión para la ciudadana conocida como Celia Cruz, cuyo nombre legal es Amílcar Cerda Cruz. Esta defensa ha sostenido desde la audiencia preliminar que Celia Cruz es inocente de este delito por el cual fue condenado, como es secuestro extorsivo en contra de un oficial de policía. Es evidente, según el doctor Eder Acevedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que muchos funcionarios públicos andan perdidos, cometiendo ridiculez jurídica. Pero lo sorprendente aquí es que parece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni siquiera saben de que Celia Cruz ya se encuentra desde hace más de 2 meses ya en su casa. Al parecer a ellos no los toman en cuenta para estas liberaciones, porque son atribuciones que el sistema penitenciario se ha arrojado ellos mismos y liberan de manera arbitraria. A como encarcelan a las personas de manera arbitraria, así han sido liberados sin ningún movimiento legal, porque las libertades las tienen que entregar los jueces. En este caso el sistema penitenciario otorgó la libertad y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia salen hoy con esta sentencia que es ridícula, pues, donde ellos están condenando a 13 años de prisión a Celia cuando ella se encuentra libre. Según el doctor Acevedo, situaciones similares al de Celia Cruz
existen 4 casos más. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Tenemos servicios sociales. José Manuel Obando Centeno, de 50 años, conocido como el Zanate, está desaparecido desde el pasado 6 de junio. La última vez que lo vieron fue en el sector de la 2 de agosto, pista El Mayoreo. Si usted tiene información al respecto, puede llamar a sus familiares al 82 88 38 37, 82 88 38 37. Pausa comercial, enseguida regresamos. Desesperada mujer denuncia a su expareja sentimental de despojarla de su vivienda a través de engaños. Geraldine Domínguez nos cuenta más. Desesperada por recuperar su casa se encuentra Patricia del Carmen Noguera Sánchez. Esta mujer narró, desorientada, que su expareja con engaños la hizo firmar una compraventa del inmueble en el que ha vivido por 22 años. Él me hizo firmar con engaños y bajo intimidación de amenaza. Es que como él era mi pareja, él me dijo de que me iba a ayudar a construir la casa, que me iba a apoyar en hacer una distribuidora, que por eso teníamos que remodelar la casa y todo eso. Entonces todos esos engaños él me hizo para que yo le firmara. Si no firmás es porque no me querés, si no firmás porque no querés el negocio, si no firmás es porque no querés que construya. Cegada por el enamoramiento y los chantajes emocionales, esta mujer ahora dice andar posando. Este caso ya se encuentra en el Juzgado Primero de Distrito Especializado de Violencia. La afectada solicita a las autoridades le apoyen en su situación. La causa me lo lleva la doctora María Fabiola Bentancur. Ella me lleva la causa, que me apoye. Sí, a ella le pido, necesito porque no aguanto más, psicológicamente me ando muriendo, quiero volver a mi casa, yo ando posando, se lo juro. Estoy sin trabajo. La mujer advierte a las personas que tengan interés en comprar la casa a tener cuidado porque ahorita está en litigio. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Ahora les presentamos un bloque de noticias registradas en nuestros departamentos. Tarde pero seguro, y con esta panorámica hermosa de arcoíris gemelos en el espacio, el inicio del invierno sorprendió a los y las socotalianas que estaban muy preocupados ya, porque no llovía. Es una bendición, porque el productor segoviano empezará a sembrar. El invierno no podemos vivir, y me decía alguien por los frijolitos, sí, también, me río y pilto como estamos. Al parecer, en casi todos los municipios del departamento de Nueva Segovia ya empezaron a caer precipitaciones moderadas, lo que aviva la esperanza que se cosechará frijoles y maíz en siembra de primera. Para el presidente de la UNAC en la zona, Leonel López, los primeros 15 días del mes de junio son propicios para cultivar frijoles. Estamos ahí acompañando a unas 1000 manzanas de frijol. El ciclo, como decimos, no es de preocuparnos, estamos arrancando en un buen momento, pero sí podemos tener algunas dificultades, más bien es con la cuestión de la niña. Pero, bueno, para lo que es el frijol, sabemos que la primera semana o la segunda semana de junio es la buena. Y lo que es maíz, pues yo creo que estamos en buen tiempo. De inicio, López dijo que se continúa financiando mediante crédito de más de $200 a 1000 productores en los municipios donde esta organización tiene incidencia. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. En otros temas, contador Eddie Madrigal asegura que una denuncia recibida por este medio de comunicación se trata de una campaña negativa en su contra. Jocelyn Rojas con el desarrollo de la denuncia. La denuncia fue recepcionada por este medio de comunicación donde Javier García Lacayo acusó al señor Eddie Madrigal de una deuda de $150,000, la que según el señor Madrigal no existe y más bien se trata de una campaña sucia en su contra, donde supuestamente el señor García y otras personas buscan cómo empañar su candidatura a la presidencia del ente regulador contable como es el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. ¿Usted cree que en un espacio como este van a alcanzar $150,000 de maquinaria? Y sin firma ese documento, no, yo no recibí maquinaria, jamás recibí maquinaria que me demuestre qué maquinaria me entregó él a mí. La que me entrega él a mí es la que está en esta escritura pública. Este señor está siendo respaldado y apoyado por los adversarios
de esta campaña electoral. Y hay nombres y apellidos que se identifican y los tenemos bien identificados. Se aparece el 14 de diciembre del año 2018 y me abona $3.000 a la cuenta de 8.700. Y aquí, como usted bien lo puede ver, dice aquí, Javier García Lacayo, fecha 14 de diciembre del 2008, recibo oficial de caja por $3.000. Dice aquí, a cuenta de saldo de 4.720, pagará 2.300, o sea, el saldo que queda son 4.720 ya a pagarme. Se lleva 13 picadoras, los motores y bombas, que son las que yo tengo, hasta la cancelación total de 4.720 se le entregará. Ahí está la firma de él y mi firma de ese arreglo que se hizo. No volví a saber de este señor hasta que se apareció en las redes sociales. Según el abogado del señor Eddie Madrigal, el licenciado Álvaro Ruiz Cerros, prepara una causa penal donde aplicará el artículo 30 de la Ley de Ciberdelitos en contra del ciudadano Javier García Lacayo. El doctor que está presente acá está impulsando una causa penal en contra de Javier García Lacayo en los juzgados penales por esta actividad. Y máximo cuando se trata de esa publicación que hace en el Canal 10 anoche sin haberme tomado en cuenta a mí también. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Hacemos una breve pausa comercial ya. Queremos felicitar de manera muy especial a nuestro amigo y compañero de labores, Junior Gómez, quien hoy está cumpliendo un año más de vida. Muchísimas bendiciones de parte de todo el equipo de Acción 10. Que la pase de lo mejor, hoy pidió libre, pero está pasándola muy bien. Muchas bendiciones para él. Así llegamos al final de nuestras informaciones. Gracias por habernos acompañado.